Buenos días a todos y bienvenidos a la Fundación Pablo VI. Dentro del foro de encuentros interdisciplinares de esta fundación, comenzamos este curso con una sección que hemos titulado La pandemia de la desconfianza. En primer lugar, quisiera pedirles disculpas por estos pequeños minutos de retraso que hemos tenido con un problema técnico con alguno de los invitados, en concreto con el moderador, que luego les comentaré. Hace muy pocos meses, aunque nos pueda parecer una eternidad, el mundo quedó congelado, paralizado, y millones de personas y familias en el mundo han sufrido los efectos más trágicos de esta pandemia. En los primeros lances, los gestos de solidaridad se multiplicaban, el aplauso de las 8, las muchas acciones de apoyo y de colaboración de lo más variopintas. El transcurso de los días, de las semanas, de los meses, ha ido generando un natural cansancio, un hartazgo, y quizás peor. Yo diría que los gestos de solidaridad se han ido diluyendo, a la vez que se ha producido un indeseable viraje hacia la desconfianza. ¿Desconfianza en qué? Desconfianza, yo diría, en muchas cosas. Desconfianza en las instituciones, desconfianza en los políticos, desconfianza en los gestores, desconfianza en los científicos. La información que frívolamente circula muchas veces por las redes o las intervenciones de eso que viene a denominarse los influencers pesa mucho más que el pronunciamiento riguroso y técnico de un experto, y todos nos sentimos legitimados para opinar acerca de si los ensayos clínicos o no son acertados, si se realizan o no en un tiempo adecuado, si la vacuna será o no efectiva. Quizás esta desconfianza en la ciencia, yo diría que está intrínsecamente en línea con un cierto proceso de vulgarización que estamos viviendo, con la banalización del conocimiento, con un entorno político, mediático, cultural, que en ocasiones favorece lenguajes sencillos y diría más discursos livianos. Aquello que, como decía el escritor Vargas Llosa, acuñó como la civilización del espectáculo. La ciencia, el saber, exige un razonamiento discursivo, en ocasiones complejo, para el que cada vez, desgraciadamente, estamos menos dispuestos. Y la desconfianza en la ciencia, sin duda alguna, es una amenaza para el progreso y arruina vidas. En este contexto, la Fundación Pablo VI ha comenzado este curso en sus diversas actividades con el marcado propósito de generar una actitud reflexiva, una actitud crítica y constructiva ante los diversos sucesos que se nos presentan, y con un alto compromiso hacia aquello que Guardini denominó en sus escritos políticos la cultura del servicio. Este foro de la Fundación Pablo VI quiere contribuir con toda humildad a ser un espacio de encuentro en el que la ciencia y el saber constituyan esos pilares esenciales y ejes de confianza en nuestra sociedad. Y para ello queremos contar con las personas más autorizadas. Hoy tenemos el honor de estar con 3 invitados de reconocido prestigio en sus áreas de conocimiento. Doña Margarita del Val, con un currículum inabarcable, es bióloga, es investigadora del CSIC. Doña Verónica Casado, médico de familia, pero que actualmente, como todos ustedes bien saben, es consejera de Sanidad de Castilla y León. Y don Josep Llovera, sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma. Técnico con nuestro habitual moderador, Raúl Cancio. Finalmente voy a ser yo quien modere el diálogo. Para todos los que nos están viendo, que sepan, como ya ha ocurrido en foros anteriores, que pueden formular preguntas a través del correo electrónico forocovid19@fpablosesto.org. Repito, forocovid19@fpablosesto.org. Pues lo tendrán en sus pantallas. El diálogo tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos y los 10 últimos minutos los destinaremos a hacerles algunas preguntas que ustedes nos manden. Así que muchas gracias a todos y comenzamos con el diálogo. Yo, en primer lugar, quisiera empezar a preguntarles a ustedes, a los 3 invitados, Josep, Verónica, Margarita, ¿en qué punto estamos de la pandemia?
hay gente que habla de segundas olas, hay gente que habla de terceras olas. Algunos dicen que vamos ya hacia una pandemia que va a durar mucho tiempo, otros que estamos esperando. ¿En qué punto estamos de esto? ¿Cómo nos podemos, como dicen los periodistas deportivos, minuto y resultado sobre todo ello? ¿Cómo nos podemos ahora mismo ubicar? Conflicto con la definición de ola en una pandemia. Yo he tenido la sensación desde que esto se inició que el coronavirus ha estado circulando constantemente con mayor o menor intensidad. Tuvimos en el mes de finales de febrero, marzo, abril, pues una fase yo creo que muy importante con un impacto sanitario, social y económico absolutamente impresionante. Luego después, y yo creo que gracias al confinamiento se frenó, aunque no dejó, desde luego en Castilla y León, no dejó nunca de circular. Teníamos declaración de casos todos los días. Durante el verano hubo muchos actos sociales, muchas reuniones, muchas no fiestas y, en muchas de ellas, a partir de los 15 días, veíamos que volvía a aparecer muchos casos. Y entonces, a partir de la segunda quincena de agosto, empezamos a vislumbrar que había muchos casos que iban subiendo poco a poco en una pendiente pues tenue pero constante. Pero bueno, iba subiendo, parecía que mantenía una tasa de ataque, pero sin embargo se produce rápidamente un cambio en torno al inicio del mes de octubre y empiezan a aparecer muchos más casos de una manera muy rápida, muy extendida. Nosotros inicialmente tuvimos muchos casos en las zonas que más se relacionaban con Madrid, como podía ser Segovia, Soria, Salamanca y Ávila. Pero en esta segunda etapa pues hemos visto que ha sido una siembra total en toda la comunidad. Y ahora, desde el 1 de octubre, se ve que hay una intensidad muy alta. Si tuviéramos que hablar de ola, yo tendría casi la sensación, viendo las curvas de Castilla y León, que podríamos estar en una tercera ola. Es decir, como si se hubiera acoplado una manera de difundirse el virus sobre una manera más tenue, más lenta. Esa es la percepción que tenemos ahora. Lo cierto es que es una necesidad, pero en tanto es una necesidad y también es una luz de esperanza. Entonces tenemos que jugar en dos grandes bloques. Por una parte, la inmunidad natural que podamos ir adquiriendo todos y cada uno de nosotros y la inmunidad por vacunas. Pero lo que está claro es que hasta que esto suceda, hasta que tengamos la vacuna, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a convivir en un entorno COVID. Es decir, tenemos, lo ha dicho muy bien, yo siempre he pensado que la salud era biopsicosocial, no hay salud si eso es alteración biológica, produce alteración psicológica y social. Y por lo tanto ahora estamos en ese entorno, pero tenemos que reaprender a convivir con ella. Evidentemente, yo espero que todas esas vacunas que se están trabajando y que se están diversificando y que hay muchísimos científicos que en este momento están trabajando en ello de una manera intensa, estoy segura que cuando vayan acabando sus trabajos los productos serán seguros y serán efectivos y yo espero que esto sea así. Yo sigo esperando que esto sea una medida, pero sigo pensando que el coronavirus va a seguir circulando con nosotros y que tenemos que aprender a adaptarnos como personas y adaptarnos también en el sistema sanitario a esta nueva realidad y que además puede ser una oportunidad para reconducir algunas cosas que eran claramente mejorables. Me está llegando alguna pregunta aquí y me dicen, pregúntale a la consejera si en diciembre vamos a tener vacuna. Bueno, vamos a ver, a mí me encantaría poder contestar. Se están trabajando con esas hipótesis. Se está trabajando para que entre diciembre y la primavera haya una vacuna. Hay muchos laboratorios en este momento que están trabajando. Se ha diversificado desde el Ministerio de Sanidad la compra para no tener los problemas que tuvimos en la primera ola, que afortunadamente no los tenemos. Es decir, en la primera
primera fase nuestros gravísimos problemas era que no teníamos equipos de protección, era que no teníamos respiradores, era que no teníamos PCRs, pues porque se había producido una ruptura de estocaje a nivel mundial. Esos problemas afortunadamente no los tenemos y eso es bueno, pero ahora lo que queremos es tener pues medidas. Se está trabajando en tratamientos, hasta ahora no se está encontrando nada que parezca que sea espectacular, y la vacuna pues sigue siendo, como en todas las enfermedades víricas, pues una gran salida, y a mí me encantaría poder decir que seguro que sí, pero yo creo que se está trabajando con ese horizonte. Cambiando un poco de rumbo, Verónica, consejera, con relación a esas teorías, te lo pregunto a ti como política, que en estos momentos, aunque médico, pero en estos momentos estás asumiendo un papel de gestión. Esas teorías conspiranoicas de las que se habla, de si el virus es algo que va más allá de una circunstancia humana, que la humanidad, pues de vez en cuando tenemos estos virus, y si por el contrario hay algún tipo de intención política en que esto se produjese por parte de los bloques, el bloque chino en concreto, o si como médico entiendes, y quitándote ahora el gorro de gestor, de político, y como médico entiendes pues que la humanidad estamos sometidos a estos riesgos y que esto tiene que pasar y ha pasado, ¿no? La humanidad está sometida a esos riesgos, es decir, y los virus además son mucho más que nosotros, llevan mucho más tiempo entre nosotros. Y yo, bueno, pues estas teorías conspiranoicas, yo no paro ni 2 segundos en analizarlas, porque yo creo que bastante trabajo tenemos con intentar entender esto. Hay una frase estos días que yo recuerdo mucho de Marie Curie, que decía que nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Entonces, a mí me parece que esto es absolutamente clave, y comprender más no significa hacer este tipo de teorizaciones, sino lo que significa es apoyarnos claramente en la ciencia, apoyarnos claramente en nuestros científicos, apoyarnos claramente en nuestros expertos. Yo no he dejado de hacerlo nunca, porque no puedo entender la toma de decisiones ni la gestión sin escuchar por dónde van las evidencias, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que hay que entender mucho más, y entender mucho más, como decía Pep, no solamente entender desde la medicina, sino entender desde todos los diferentes puntos de vista, y de una manera global intentar saber por dónde, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos hacer. Seguimos sin tener mucha idea de este tema, estamos aprendiendo muchísimo, todos los días estamos aprendiendo muchísimo del comportamiento que tiene el virus, pero del comportamiento que tenemos todos. Como decía Marie Curie, pues temeremos menos y seremos capaces de afrontar mucho mejor la situación. Sin duda, sin duda, sin duda. Y ahora quizás se me oye por fin. Muy bien. Sí, Margarita, por fin, se te oye. Muchísimas gracias por el esfuerzo y perdón por todas las dificultades que estamos teniendo. Os he estado escuchando todo el rato y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, francamente. La verdad es que muy bien, así que lo que voy a hacer es colaborar con alguna visión un poco distinta. Pues, Margarita, precisamente, ahora que nos oyes y que te oímos, con relación, estábamos hablando antes con relación a la vacuna. Si las vacunas se están acelerando mucho, si son seguras, si no van a ser seguras. La gente, hay unos porcentajes que a mí, francamente o personalmente, me asustan muchísimo. El 40 y pico % de la gente decían en un medio de comunicación este fin de semana que no se fía de la vacuna y que no se iba a vacunar. ¿Qué me dice? ¿Qué nos puede decir de todo esto? Bueno, es que todavía no tenemos una vacuna. Yo ahora mismo, si me dicen te vas a vacunar, valoraría con qué. Si no sé con qué, a lo mejor me inclino a decir que no, ¿sabes? Quiero decir, hasta que no tengamos una vacuna, esa pregunta es todavía un poco prematura. Yo he visto las encuestas que divulga la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un estudio entre 16 países. Europa está de los peores clasificados. Dentro de Europa, España somos los que más confiamos en las vacunas, pero hay poca confianza. Hablan de un 74% en Europa, y el peor país de los que se han consultado, 74% de confianza en España. ¿Tú te pondrías una vacuna contra la COVID-19 si la hubiese? Y yo me pregunto, con toda esta situación, siendo así, y yo creo que todos somos conscientes de que eso es así,
¿A qué achacáis esa falta de encuentro? Porque, bueno, pues como yo decía en la introducción al principio, que los primeros lances, ¿no?, de la pandemia, pues todo era apoyo a los médicos, a los bomberos, tal, solidaridad, gestos, aplausos. De repente se nos ha girado el gesto. Es verdad, sin duda alguna, que la economía influye. Cuando la situación económica se agrava, obviamente todos estamos en una situación mucho peor y ya no estamos quizás para tanto aplauso, pero sí para saber lo que tú acabas de decir de una manera rotunda. Aquí no hay otro enemigo más que el virus. El virus es el enemigo. ¿Qué nos falta para ese... para tener ese mayor grado de encuentro entre todos? No sé, Verónica, o desde un punto de vista más sociológico, Josep, a esta reflexión tan rotunda que ha hecho Margarita, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo con Margarita, o sea, estoy al 100% con ella. Y además creo que esto se debe a un falso debate que se ha iniciado. Salud versus economía, economía versus salud. Este es un falso debate. No es verdad. Es decir, si no hay salud, y además se ha visto en todos los estudios en los que se ha visto que los países que tenían más mortalidad han tenido más daño económico. Por lo tanto, tenemos que frenar esa mortalidad, tenemos que frenar esa vulnerabilidad que decía Margarita, y hay que hacerlo con medidas muy contundentes. Pero no es fácil, o sea, no es fácil porque tomar estas medidas hace que haya mucha respuesta social, pero no tomarlas genera muerte. Y por lo tanto, nosotros desde luego hemos apostado mucho por las medidas, y yo creo que es una tontería considerar que no vamos a ir a un confinamiento, porque es la única medida que ha demostrado que es la medida útil. Probablemente tenga, como se está diciendo en varios países, que tenga que ser un confinamiento programado. Es decir, nosotros tenemos ahora una serie de medidas, evidentemente habrá que darles un poco de tiempo para ver si funciona, pero muy poquito. Muy poquito, porque lo que está claro es que el virus evidentemente campa por sus respetos, duplica. En muchas ocasiones no hemos entendido la parte de responsabilidad individual que tenemos en esa transmisión. A mí me gusta mucho el término que los alemanes habían acuñado de confinamiento inteligente. Es decir, yo entiendo la situación y yo me autoconfino, pero si esto no se entiende, hay que ir a un confinamiento, y a un confinamiento programado, y desde luego en fechas muy breves. Y a mí lo que me gustaría es que fuera global. Es decir, esto no son medidas que puede tomar una comunidad autónoma, estas son medidas de Estado, son medidas que tenemos que tomar todos. Yo llevo peleando desde el inicio de la pandemia con la importancia de tener indicadores, tener umbrales, tomas de decisiones ágiles, rápidas, porque es fundamental, porque si no llegamos tarde, y llegar tarde en esto es sumar muertos. O sea, no hay otra. Sumamos muertos y llegamos tarde a las tomas de decisiones. Josep, ¿algún comentario sobre esto? El virus haciendo lo que creemos que va a acabar con el virus, sin tener en cuenta que hay otras guerras que están produciendo pérdidas. Entonces, insisto en ese enfoque indispensable, ¿no?, de transdisciplinar, para desvelar cómo se puede gestionar esta guerra para la que no tenemos experiencia previa, porque no nos acordamos cómo se gestionan las pandemias y no sabemos cómo se gestiona en el siglo XXI, la estamos aprendiendo. Entonces, es indispensable entender que la sociedad es muy compleja, que hay sectores sociales muy diversos, y que esa guerra que estaba señalando Margarita se lleva a cabo de manera muy diferente. Jugamos con dos grandes desventajas, además de no tener experiencia cultural previa en gestionar pandemias, que en otros países sí que tienen más experiencia y han reaccionado más rápido, no solamente los gobiernos, sino también culturalmente la población. Hay otras dos desventajas. Una fundamental, la fuerte polarización política que venimos trayendo desde hace años. Eso es clave, porque mensajes contradictorios están, en medio de esa guerra. Si yo estoy teniendo pérdidas económicas, familiares, sociales, afectivas, si hay un mensaje claro, me será más fácil hacerlo. Pero si el líder político de un grupo dice una cosa y otro líder dice otra, pues yo voy a estar muy, muy, muy tentado a hacer caso al que más me conviene,
porque tengo muchas cosas en juego. Entonces, esa diferencia de opiniones, esa polarización fuerte política es el segundo aspecto clave que nosotros tenemos en desventaja. Y el tercero sería relacionado con esto, la baja confianza política que venimos arrastrando también desde esta última década. Cualquier indicador sociológico muestra cómo ha ido en declive esa confianza en las instituciones políticas, y ahora se está de alguna manera permeando a las instituciones sanitarias, porque el debate político juega también en este tema. Entonces, creo que es una tarea muy compleja, es una guerra, como decía Margarita, fundamental, pero que indispensablemente tenemos que integrar disciplinas diferentes para poder diseñar de alguna manera instrumentos para todos los sectores de la población. Me acojo a este tercer punto, Josep, que decías, el tema de la desconfianza un poco en los gestores, ¿no? Las contradicciones, la polarización de la sociedad. Ciertamente, los mensajes que nos llegaban a los ciudadanos eran, pues en ocasiones, al principio, la mascarilla sí, la mascarilla no. Luego, bueno, pues, hombre, confinar todo el espacio, no, quizás por áreas, no, confinemos todo el espacio. Bueno, ha habido, es evidente, contradicciones de distintos tipos. Este tipo de contradicciones, sin duda, ha abundado en eso que estamos, en este diálogo, estamos hablando tantas veces de desconfianza, ¿no? En el ciudadano, es que yo ya no sé dónde estoy. ¿Esto hay alguna manera de recuperarlo, Verónica? ¿Hay alguna manera de generar esa confianza en el ciudadano, de decir, bueno, es que estas contradicciones son normales, como decía Josep, porque en el fondo esto es nuevo para todos y todos intentamos hacer lo mejor por nuestros ciudadanos, pero ciertamente estamos muy polarizados, estamos muy crispados y muy desconfiados en los gestores, ¿no? Consenso, coordinación y ciencia. Es decir, yo creo que ahora no es el momento del debate político, ni muchísimo menos. Claro. Yo creo que ahora es el momento del análisis profundo de cuál es la situación, y no me refiero solamente a la situación sanitaria. Yo creo que es el momento de coordinarnos en las actuaciones. Es absolutamente clave, y desde luego basarnos en el conocimiento científico, que aunque todavía es escaso porque bueno, pues de esta pandemia sabemos poco, y no solamente el consenso científico, sino el consenso social. Yo me he negado siempre a hacer una pelea, porque yo creo que la única posibilidad que tenemos de sobrevivir a esta situación es hacerlo unidos. Es la única manera. Si además lo que creamos es, lo ha dicho muy bien Josep, si hay debate, se genera desafección. Y si hay desafección, al final no voy a hacer caso a estos señores que lo único que hacen es pelearse, y no les voy a hacer caso y voy a elegir lo que a mí más me convenga. Y esto no es bueno. Son tiempos muy difíciles donde no es nada fácil tomar ninguna decisión, nada fácil. O sea, a mí me hace mucha gracia esa gente que ha pasado el tiempo y te dicen, habría que haber hecho, hombre, sí, a posteriori los análisis siempre son muy fáciles. Lo difícil es en el momento en el que están sucediendo las cosas, buscar los equilibrios en los que consigamos, por una parte, frenar esta curva y esta pandemia, y a un coste social y económico el menor posible, y con la confianza y la complicidad. Es decir, tenemos que buscar la complicidad de las personas, porque si no tenemos cómplices no vamos a conseguirlo. O sea, si no hay complicidad con las personas, y para que haya complicidad nos tienen que entender lo que hay que hacer, y si cambiamos de discurso y de todo hacemos una pelea, pues evidentemente pues perdemos la lucha, y si perdemos la lucha, vuelvo a decir, esto se traduce en personas fallecidas, en ingresos y finalmente en un daño económico muchísimo más importante. O sea, aquí yo lo que creo que tenemos que hacer es mitigar. Estamos en un momento en lo que tenemos que hacer todas las medidas para mitigar el daño. El daño va a existir, es una guerra muy potente, el daño va a existir. Es como pretender tener una guerra nuclear y decir no va a haber víctimas directas. Las va a haber, o sea, va a haber víctimas
directas, víctimas indirectas. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Que sean el menor número posible. O sea, tenemos que conseguir el menor número posible de víctimas y eso es absolutamente fundamental. Y eso solamente se hace desde la unión. Si no estamos unidos, no lo vamos a conseguir, va a ser imposible. Sin duda, sin duda. Margarita, estoy recibiendo, porque estoy cambiando un poco el formato con estos problemas técnicos que hemos tenido y en lugar de hacer las preguntas al final del público, estoy intercalando preguntas que me van llegando. Me llegan muchas preguntas diciendo, queremos escuchar a Margarita sobre el virus. ¿Qué sabe del virus? ¿Este virus es un virus que muta? ¿Este es un virus que en fin, volviendo otra vez al tema de la vacuna, cuando tengamos la vacuna... Dios quiera que la tengamos pronto, como decías antes, Margarita, va a seguir mutando y es parecido a la gripe, no es parecido. ¿Qué nos puedes decir de este virus para gente que somos legos en la materia? A ver, el virus, lo más fuerte que tiene este virus es que se multiplica mientras haya personas vulnerables, ya lo he dicho. Luego podemos entrar en detalles, pero eso es lo más importante del virus. Mientras haya personas vulnerables se va a multiplicar. Y eso le va a pasar a todos los agentes infecciosos que sean nuevos. Lo que pasa es que ninguna de las gripes ha sido nueva para la especie humana. Ninguna de las gripes que nos han venido lo ha sido. Ha cambiado algo, pero no es nueva. Es una experiencia absolutamente única, no solo en nuestras vidas, sino en la humanidad. La única parecida es cuando los conquistadores españoles y europeos llevaron las infecciones que ellos mismos sufrían, las llevaron al continente americano. Esa es la única experiencia comparable y hubo unas masacres generalizadas porque, sin darse cuenta, se infectó muchísima gente que no tenía ninguna inmunidad. Eso es lo fundamental que tenemos que saber del virus. Luego podemos entrar en detalles. Es un virus que muta poco. Luego no tenemos que preocuparnos tanto por eso, porque tiene poca capacidad de mutación. Es un virus suficientemente grande como para que, imaginaos que escribís un texto muy grande en el WhatsApp y que el corrector del WhatsApp corrige las palabras. Bueno, pues si las corrige, si lo escribimos suficientemente mal, es decir, con muchas mutaciones, y el corrector del WhatsApp las corrige al azar, bueno, será absolutamente incomprensible. Bueno, pues este virus es un texto largo que se hace incomprensible si tiene demasiadas mutaciones. Por lo tanto, no se puede tolerar a sí mismo tener muchas mutaciones, no muta mucho. Las vacunas se están haciendo del orden de 100 y pico candidatos. Normalmente las vacunas que tiran para adelante, que han funcionado en ensayos preclínicos, cuando se tiene mucho éxito, una de cada 15, una de cada 20 acaba valiendo para las personas. ¿Tenemos 100 y pico? ¿Son suficientes? No lo sabemos porque no todas han llegado a demostrar eficacia en animales. Podríamos no tener ninguna vacuna. Y sobre todo, no podemos ponernos la falsa esperanza en la vacuna porque la vacuna va a tardar mucho en tener su efecto. Incluso cuando ha habido en el mundo mundial, en todo el mundo, suficiente vacuna de un tipo y se ha decidido, ha habido un acuerdo entre los 170 países que formaban ese acuerdo, es decir, prácticamente todo el mundo, en inmediatamente, en un día con una fecha concreta, cambiar la vacuna y empezar a vacunar a todo el mundo con esa, y eso es en el programa de erradicación de la polio, se ha tardado meses en que esa vacuna de verdad se imponga. Incluso aunque tuviésemos dosis suficientes para toda la población y vacunásemos a todos, desde el minuto cero tardaríamos meses y se empezaría por las personas más vulnerables. Por lo tanto, ninguna falsa esperanza de que esto nos va a librar de enfrentarnos con nuestras fuerzas a este virus. Tenemos todo el invierno por delante y no vamos a buscarnos escapes, de verdad. Se está trabajando a tope en la vacuna. Yo estoy trabajando más que en toda mi vida. Ni en las épocas más productivas de mi juventud he trabajado tanto como ahora. Y muchos científicos están igual. Y de otros muchos sectores, como decía Pep Lovera, hay que estar estamos en todos los sectores enfrentando cada uno desde nuestro nivel profesional cómo están funcionando las cosas. Y desde luego que hace falta mucho contacto y tenemos que lograr llegar a todo el mundo, tenemos que transmitirlo. Hay que buscar la complicidad. Hemos logrado la complicidad, por ejemplo, de las personas mayores. Las personas mayores han entendido muy bien cuáles son las medidas que a ellos les van a salvar la vida y lo han entendido mejor porque les va la vida en ello. Se han protegido durante el verano y no han formado parte de las personas que se infectaban en verano. Claramente ha bajado mucho la edad media de los casos. Esa complicidad la hemos logrado. Pero en el otro extremo nos falta totalmente la complicidad de los jóvenes. Los jóvenes sufren mucho menos del virus, no les interesa tanto los detalles del virus y bueno, cada detalle les puede parecer interesante o no, pero no es lo que les mueve más.
Y realmente ese yo creo que es un problema que tenemos y me gustaría oír la voz del sociólogo en esto. Sí. Del virus cada vez sabemos más, ya digo. La vacuna, si se consigue una vacuna, pero hay que tener en cuenta que es difícil y que tenemos muchas más enfermedades infecciosas que vacunas. Si se consigue una vacuna, la vacuna, vamos a ver la parte positiva, la vacuna será probablemente estable. La primera probablemente no, como decía Verónica, las primeras no tienen por qué ser las definitivas, pero eso no ha pasado en casi ninguna enfermedad infecciosa. Pero con la que nos quedemos al final será una vacuna, todas tienen que ser seguras desde el principio, con la que nos quedemos al final será segura y estable y muy eficaz, probablemente. Y probablemente sea mejor la inmunidad conferida por la vacuna que la inmunidad natural. Porque hay dudas sobre si la inmunidad natural se caen los anticuerpos al cabo de unos meses, aunque sigue habiendo protección frente a los síntomas, es decir, sigue habiendo protección clínica. Lo que no sabemos es si hay protección frente a la multiplicación del virus. Probablemente la vacuna sea mejor que la inmunidad que produce el virus, porque el virus, al fin y al cabo, intenta defenderse de nuestro sistema inmunitario y la vacuna le vamos a quitar todos esos elementos. La vacuna podrá ser mejor y será una vacuna estable. No será una vacuna que haya que cambiar cada año como la de la gripe. O sea que por ahí hay esperanza, pero es a muy largo plazo. O sea, no contemos con ello desde luego para esta temporada de otoño-invierno y el verano ya no lo sé. Pero por ahora no podemos contar con que ella nos libere de este problema. Seguimos trabajando como locos y tratamientos también se sigue trabajando y hasta que salga alguno. Pero no es tan fácil. Sí, precisamente, Margarita, con esa alusión que has hecho a Josep con el tema de la complicidad, yo quisiera escuchar a Josep sobre esta cuestión. Es verdad lo que dice Margarita. Tenemos, nuestros mayores, ha habido una concienciación clarísima, casi diría yo desde el primer minuto. Pero, ¿qué podemos hacer, sociológicamente hablando, para que esa concienciación se extienda a todas las capas de edades de nuestra sociedad? Pues añadiendo a lo que planteaba Margarita, que es muy importante, esto lleva tiempo, ¿no? Llevará tiempo, es un maratón. Yo creo que esto es una cuestión clave. Y también hablaba de falsas esperanzas, falsas expectativas. Yo creo que estas dos cuestiones son muy importantes para poder desvelar qué está ocurriendo con esa complicidad que estabais mencionando que es tan necesaria. Necesitamos que la gente colabore. Esta es siguiendo el símil de Margarita, esto es una guerra que no se gana con tanques. Estos son todas las personas que se tienen que movilizar. Lo que les estamos pidiendo tiene unos costes muy altos. Y esos son costes que son diferentes en grupos sociales diferentes. Cuando nosotros nos enfrentamos en febrero o marzo con esta cuestión, con esta pandemia, la gestionamos como hemos gestionado, y no me refiero a España, me refiero globalmente, la gestionamos como gestionamos las crisis habituales, que es con certezas, comunicar certezas. ¿Qué ocurre? Que esta pandemia no tenemos ni idea en febrero, tenemos muy pocas certezas. Hay un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck y no es casualidad que en Alemania la canciller pues, comunicara de manera diferente la cuestión. Lo que nos dice Ulrich Beck y los sociólogos de la sociedad del riesgo es que en situaciones de este tipo, y esto sería un ejemplo claro, no hay certidumbres, no funciona, entre comillas, los expertos tradicionales ni la política tradicional. Y aquí los políticos, e insisto, no solamente en España, no han sabido hacer el cambio de paradigma de comunicación. No podemos comunicar certezas porque no las tenemos, pero ellos creen que la población necesita esas certezas. No tener certezas no quiere decir que sea todo difuso, que no podamos tomar medidas. Hay algunos indicios, hay algunas cosas que tenemos claras y hay que explicar a la población que en esos momentos estamos tomando las medidas con la mejor información posible, pero no que son certezas, porque dentro de 2 meses, cuando esas certezas aumenten, la población reciba un mensaje contradictorio y haya recibido ese mensaje inicial como algo cierto y no con esa humildad de la gestión de la incertidumbre, pues eso está minando fuertemente la confianza. Y estamos generando falsas expectativas en muchos países. Y cuando hablamos de tiempos y de costes que estamos pidiendo a la población, pues la gente al final pues, se erosiona esa confianza.
Hay 4 cosas fundamentales para conseguir esa complicidad que mencionabais. 4 cosas que las evidencias en sociología nos dicen que son fundamentales para el comportamiento de este tipo. La primera es la que estábamos diciendo, la confianza. La segunda es la percepción del riesgo, la gravedad. ¿Cómo pensamos que es grave o no es grave? Y aquí hay muchos debates sociales que están, bueno, que cada uno pues, puede interpretar de manera diferente. La tercera son los costes. Los costes son diferentes a cada grupo. Y estamos aplicando medidas, a grosso modo, que están afectando a unos grupos más que a otros, sin que se generen ciertas modulaciones. Y eso creo que es necesario incorporarlo en el diseño de actividades. Y la cuarta es la norma social. Las personas hacemos lo que vemos alrededor. Si nuestra familia se cubre la boca y se lava las manos cuando entramos en casa, y voy a visitar en verano a mis primos y mis primos me ven a 5 metros y me saludan, yo haré lo mismo. Pero si mi grupo social es de tocarse, de bueno, no pasa nada, yo aunque quisiera, pues probablemente no voy a hacerlo, porque no voy a somos seres tremendamente sociales y hay muchas evidencias que nos muestran cómo nos vemos afectados por el grupo. Entonces, teniendo estas evidencias encima de la mesa, podemos mejorar el diseño de esas políticas que van a favorecer lo que todos ansiamos, que es esa colaboración y esa participación ciudadana. Si no las tenemos en cuenta, luego no podemos, de alguna manera, culpabilizar a los jóvenes o a la sociedad porque no están haciendo lo que nosotros queremos, porque no estamos teniendo en cuenta muchas de las cosas que la evidencia nos dice que van a funcionar de esta manera. Lo podíamos prever que esto iba a pasar. Josep, Margarita, Verónica, ante estos mensajes tan rotundos, tan claros que estáis poniendo manifiesto y ante esta, la expresión es evidente, ante esta situación tan cruda, ¿no? que estamos viviendo, Verónica, las relaciones, es una de las preguntas que me están llegando por varios sitios, las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado, las relaciones políticas, en este contexto, ¿veremos un acuerdo más unánime entre Administración autonómica y Administración estatal? Verónica, no te oímos ahora. Yo lo espero firmemente. Yo creo que una de las diferencias entre la primera etapa y esta es que en la primera etapa no hubo ninguna politización de la situación. Es decir, en el Consejo Interterritorial todos, Ministerio y comunidades, teníamos claro que había una situación que había que abordar. En las medidas estábamos todos de acuerdo, con mayor o menor, pero en un momento determinado se polariza el debate y eso yo creo que no es bueno. Yo espero que volvamos otra vez a la senda de la unanimidad, porque es absolutamente clave. O sea, vuelvo a decir lo que he dicho antes, es tremendamente importante que estemos unidos, que tomemos las decisiones. Evidentemente, estamos en un contexto de incertidumbre total. Y nos tenemos que acostumbrar a manejar las incertidumbres. Y manejar las incertidumbres, como muy bien ha dicho Pep, no es dando certezas, sino saber que las decisiones que estamos tomando las tomamos en un marco diferente. Claro. Lo que está claro es que en la primera etapa había dudas con el tema de la mascarilla. El propio CDC o la OMS hablaba de que si la mascarilla no se utiliza bien, pues mejor no utilizarla. Sin embargo, las cosas van evolucionando. ¿Por qué? Pues porque van apareciendo determinadas informaciones que nos indican que podemos actuar de una determinada manera. Yo a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a Pep. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? Es decir, yo sé que es una pregunta difícil porque yo creo que nos has dicho que con tiempo, que generando confianza, pero claro, tiempo no tenemos mucho y es verdad que ha habido un cambio total. Es decir, nosotros no teníamos a personas en la UBI jóvenes y ahora tenemos personas jóvenes en la UBI. Es decir, esto no solamente les afecta a los jóvenes sanitariamente, que les empieza a afectar, sino hubo una vez que yo escuché una entrevista a Margarita que me encantó porque ella decía que no eran factor de riesgo sanitario, pero sí eran una consecuencia económica clave, porque son los que van a vivir esto. Es decir, nuestros jóvenes son los que van a vivir la pospandemia y todo lo que va a suceder desde un punto de vista social y económico. Por lo tanto, nos surge
ser capaces de conectar bien. Desde luego, yo creo que nunca jamás hemos intentado de criminalizar a la juventud, ni muchísimo menos, pero de la misma manera que hemos llegado a las personas mayores por razones obvias, como ha dicho Margarita, que ellos se han sentido frágiles y vulnerables y lo han entendido claramente, ¿cómo podemos hacer ese mensaje que llegue a quien tiene que llegar? Y que conste que hay mucha gente que lo está haciendo, ¿eh? Ojo, hay muchos jóvenes, o sea, yo tengo vídeos y de gente joven, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, que es extraordinariamente importante el cómo se posicionan, las cosas que dicen y cómo lo hacen. Pero claro, si vamos a generar el cambio y vamos a tardar muchos meses en generar el cambio, pues estamos perdiendo oportunidades. Por lo tanto, yo algún consejo directo de cómo hacer para intentar ese cambio y esa complicidad con la gente joven, a mí me encantaría oír alguna pista. Josep, venga, vamos a recoger el guante de la consejera. Una pista, un poco rápido, una pista así muy directa, que nuestras comunidades autónomas y el Estado puedan decir, venga, Josep nos ha dicho esto, vamos a por ello. Venga, pues rápidamente, 3 cosas muy breves. La primera, los datos, las evidencias que tenemos es que los jóvenes, la edad no es un factor fundamental en la adhesión de las normas. Hay una narrativa social de que son los jóvenes los que se las saltan, pero las evidencias que tenemos es que no es así. La segunda, es cierto que hay grupos de jóvenes y hay contextos juveniles que sí que pueden generar focos y necesitamos su complicidad. Yo creo que una receta básica, 2 recetas básicas. Una es integrar su perspectiva en las medidas que hacemos. No están integrados. Ellos están recibiendo unos costes muy altos que nosotros no estamos recibiendo porque no tenemos un estilo de vida distinto. O sea, ellos tienen un estilo de vida distinto y unas necesidades distintas y están siendo afectados fuertemente. Yo tenía clase, por ejemplo, ayer presencial en la Autónoma y veía esa... Están hartos, están cansados, están desmoralizados, están deprimidos y no les estamos teniendo muy en cuenta. Entonces, yo lo que sugeriría es integrar su perspectiva para reducir los costes que ellos tienen que vivir para seguir las medidas. Es decir, sé que hacer medidas es muy complicado. Es una población de 47 millones de personas y no es fácil hilar fino. Pero a veces sí que podemos distinguir entre espacios, sí que podemos distinguir entre actividades. Ellos, pues bueno, necesitan, si no pueden ir a unos sitios, pues habilitar otros, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando en verano, ¿no? Cierto que desde vuestras instituciones no criminalizabais a los jóvenes, pero sí que desde los medios de comunicación, algunos medios sí que lo hacían. Y cualquier encuentro juvenil, aunque fuera al aire libre, aunque fuera, yo no lo entiendo. Si sabemos que al aire libre no sucede nada, claro que es mucho más fácil prohibirlo todo para los jóvenes, pero necesitamos darles vías, espacios, como una especie de reconocimiento, una mínima salida para reducir esos costes y tenerlos en cuenta. Habrá veces en las que no podemos reducirlos y habrá que decirles, mira, es que no podemos hacer nada y esto se tiene que asumir. Pero de alguna manera verlos, ver a los jóvenes, ver los costes que son distintos que ellos están asumiendo. Margarita, y ya vamos a ir terminando para no abusar y ser fieles al tiempo que habíamos establecido con estos pequeños inconvenientes técnicos. Desde el punto de vista de una viróloga, ¿están los medios de comunicación haciendo el papel que les corresponde? Si tú, como viróloga, como investigadora que estás trabajando, como has dicho antes, como nunca, tuvieses que pedir ayuda a los medios de comunicación o incluso a otras plataformas, como puede ser la nuestra, la Fundación, decir, oye, tenéis que hacer esto. ¿Qué sería lo que estamos haciendo mal o lo que están haciendo mal los medios, lo que están haciendo bien? Eso por un lado. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales tienen que tener más peso. Esto nos pone sobre la mesa que la globalización supone que el virus se expande con mucha más facilidad y que las organizaciones internacionales tienen que tener más peso en sus decisiones. Por el contrario, lo estamos haciendo bien, son los estados y sus correspondientes administraciones regionales.
¿Qué dos cuestiones, qué dos cosas nos dices a estas dos cuestiones? Bueno, la primera, los medios de comunicación creo que están haciendo un esfuerzo muy potente y lo agradezco mucho. De resaltar alguna cosita pequeña que no están haciendo bien es cuando se ponen a enfatizar las discrepancias de criterio allá donde no las hay, e incluso allí donde las hay. Es decir, esta es una situación nueva y se están intentando tomar medidas que vayan a reducir el contagio. Unos opinarán que toque de queda desde las 10 de la noche, otros opinarán que es desde las 12 de la noche. Pero ese no es el punto, no nos vamos a meter en enfatizar esas discrepancias. El punto es reducir la movilidad y ese es el concepto. Vamos a transmitir ese concepto en lugar de las discrepancias. Vamos a no aumentar la polarización, que ya la tenemos muy fuerte, lógicamente, después de tantas elecciones generales como hemos tenido seguidas. Vamos a obrar en sentido contrario. Yo eso es lo que les pediría a los medios de comunicación, pero creo que lo están haciendo en general muy bien. Y luego, en cuanto al punto internacional, las organizaciones internacionales se están moviendo mucho. Es decir, ahora mismo ya la Organización Mundial de la Salud, Centros de Salud Global con sede en Ginebra, por ejemplo, UNICEF, todas estas grandes organizaciones y las alianzas se están moviendo mucho. Por ejemplo, se ha llevado el premio Princesa de Asturias Gavi, que es la iniciativa por la Alianza Global para la Vacunación, porque ya están previendo cómo se va a vacunar en el caso de que haya una vacuna, cuando la haya, cómo se va a vacunar y cuáles son todas las medidas que hay que tener, tanto estratégicas como logísticas, como de población a quien vacunar, como cómo distribuir por el mundo, precio de la vacuna, aspectos éticos, aspectos de seguridad, aspectos de eficacia. Todo esto ya se está cociendo, todo esto se está haciendo. ¿Y por qué se está haciendo? Porque las organizaciones internacionales ya lo hacen siempre en el caso de las vacunas. Siempre con las vacunas se ha sabido que hace falta ser necesariamente solidario, porque las infecciones no conocen fronteras. Se ha erradicado la viruela hace 40 años por una solidaridad internacional para hacerlo. Se está a punto de erradicar la polio y en mitad de la primera oleada se declaró África libre de poliomielitis por la solidaridad internacional. Y eso es la manera de funcionar en el mundo con las vacunas. Y eso ya se está haciendo con mucha anticipación antes de tener ninguna vacuna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Trasladarlo a España. Y trasladarlo no quiere decir no pensar nada y hacer exactamente lo que digan estas grandes alianzas. Por cierto, la Alianza para las Vacunas de Coronavirus se llama COVAX. Y esa está funcionando basada un poco en la estructura de Gavi, de la general de las vacunas infantiles por todo el mundo. En España no tenemos que seguir a rajatabla lo que diga la OMS, lo tenemos que trasladar a nuestro sistema, a nuestra sociedad particular. Y para ello, los comités de bioética nacionales deben trasladar las consideraciones éticas y adaptarlas a la situación española, porque aquí la situación es distinta, habrá que tomar distintas priorizaciones, pero ya con toda la reflexión que se está haciendo a nivel internacional. Los comités de adquisición de vacunas tendrán que decidir a la española basándose en lo que se está haciendo y sobre todo también coordinándonos con Europa, y eso ya se está haciendo, eso está muy bien. Y bueno, están jugando un papel importante que aquí no nos ha llegado porque en realidad todos los países estamos muy cerrados en nosotros mismos y eso tenemos que tener un poco la fuerza de salir. Eso está funcionando ahora mismo, se está haciendo, Es por ejemplo, lo que os decía del estudio a nivel global de cuál es la confianza en las vacunas si hubiera una vacuna. Cuando la haya, la confianza yo creo que subirá, si no la hemos perdido entre tantos. Y está habiendo un escrutinio tremendo, por ejemplo, de la seguridad de las vacunas. Nunca en la vida los ensayos clínicos se ha sabido qué estaban haciendo. Nunca en la vida se ha sabido cuando un ensayo clínico paraba por un único caso de una persona que a lo mejor mostraba reacciones adversas que luego en realidad venían de antes de que se enrolase en el ensayo clínico. Nunca ha habido este escrutinio tan tremendo por tantísimos expertos y por tantísimos legos, por tantísimos medios de comunicación, y eso está funcionando internacionalmente. Entonces yo creo que no debemos de olvidarlo y debemos de incorporarlo a nuestra realidad nacional. Pues muchísimas gracias. Tenemos que terminar y me piden que terminemos con 30 segundos cada uno con un consejo, un mensaje y, a ser posible, esperanzador. Nada más y nada menos. Esto es lo que os pido. Verónica, un mensaje, un consejo, una esperanza. 30 segundos. Sonido. Sonido. Consejera, no te escuchamos. El mensaje es que lo vamos a conseguir, lo hemos ido consiguiendo a lo largo de los siglos, es un reto muy difícil
y necesitamos estar todos unidos y de la mano de un elemento fundamental que es la responsabilidad de cada uno de nosotros en cada uno de los sitios donde nos corresponde tomar decisiones. Josep. Bueno, el mensaje esperanzador es que, bueno, saldremos adelante, evidentemente, que como sociedad nos adaptaremos a esta situación y sacaremos aprendizajes, ¿no? Y la recomendación sería, para aprender más rápido, integrar más rápidamente las expertise, las especializaciones, ¿no? Esto no es una crisis que se pueda resolver desde una especialización. Necesitamos una integración transversal y cuanto antes lo hagamos, pues antes aprenderemos lo necesario para salir. Margarita. Bueno, para mí un mensaje importante, hay que actuar temprano. Si se actúa temprano no tendremos el debate entre economía y sociedad. Este es mi mensaje para los gestores de la pandemia. Temprano, así lo han hecho en el sudeste asiático y funciona, es mucho menos costoso. Y el mensaje un poco para todos es que esto va a pasar. Esto es como los exámenes de mayo o de junio. Lo pasas fatal, pero se acaban. Esto es como un embarazo que te encuentras muy mal, pero el embarazo acaba. Esto se va a acabar, este partido se va a acabar. Va a acabar siendo toda la población inmune, sea de forma natural o sea de una forma con una vacuna. Pero esto pasará. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo. Va a durar meses o incluso años. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero no va a ser para toda la vida. Aprenderemos. Habrá cosas nuevas que mejorarán. A lo mejor la conciliación de la vida profesional y familiar, a lo mejor la digitalización, a lo mejor el frenar las desigualdades. Habrá cosas que sacaremos bueno de esto, pero sobre todo, esto no es para siempre, esto va a pasar, es para bastante tiempo, pero va a acabar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me quedo con este mensaje, con estos mensajes. Esto lo vamos a ganar, estoy seguro, esto se va a pasar. Pero como bien decía Margarita, Verónica, la consejera, Josep, tenemos que ser conscientes, tenemos que actuar tempranamente y cuanto antes nos tomemos en serio todas las medidas que nos recomiendan y a ser posible olvidarnos de esa polarización y tomarnos en serio las medidas de una manera sana, de una manera directa, que nuestros gestores, nuestros científicos nos recomiendan, mucho mejor. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, ha sido un placer y les reitero todas las disculpas del mundo por estas dificultades técnicas que hemos tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias y qué riqueza estar de varios sectores distintos. Me parece fundamental. Gracias, Margarita.